Muchas gracias a todas y a todos por acudir. Bien, en primer lugar quería presentarnos a la gente de la mesa. La compañera es Ana Mesuti, abogada, doctorada en la especialidad de Justicia Universal por la Universidad de Salamanca, que forma parte del equipo jurídico que defiende nuestra causa en España y en Argentina. Archivador de Usugarruchi, es miembro de Voldatu, que es una asociación de presos políticos vascos, y es representante de la plataforma vasca de apoyo a la querella argentina. Yo mismo me llamo Chato Galante, soy miembro de la Comuna, que es una asociación de presos y presas del franquismo, y represento también a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella. Querría hacer una breve presentación de la rueda de prensa y pasarle la palabra a Ana. Esta rueda de prensa la hacemos con motivo de las vistas públicas de la Audiencia Nacional por la extradición de Juan Antonio González Pacheco y Javier Muñecas Aguilar, sobre los cuales pesa asimismo una orden de detención internacional. Dicha solicitud de extradición ha sido formulada por la jueza María Servini de Cubría, que es la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires, digamos, en tramitación de la querella contra los crímenes de la dictadura franquista cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Bien. Queríamos empezar aclarando que en esta vista pública nuestros abogados no van a poder estar presentes. Tampoco las víctimas vamos a poder explicar las torturas a las que nos sometieron estos dos sujetos. Y que por último tenemos la absoluta seguridad de que las respectivas secciones de la Audiencia Nacional, aquí tenéis su composición exacta para recogerla después, ¿no? Esas dos secciones de la Audiencia Nacional se van a pronunciar contra la extradición. La de prensa es precisamente hacer una denuncia de lo que va a ser un nuevo paso en la larga historia de impunidad escrita por la judicatura y por el aparato político de este país, según el cual ninguno de los criminales de la dictadura franquista, a punto de cumplir los 40 años de la muerte del dictador, ha rendido cuentas jamás, ni ha habido ningún proceso judicial contra ellos. Queríamos explicar cuál es nuestra posición al respecto y también darles cuenta del conjunto de actividades que a lo largo de estos próximos 10 días va a llevar adelante la coordinadora estatal para denunciar esta situación. Entonces ya la palabra para Ana. Bueno, buenos días a todos. También les agradezco la presencia aquí. Como ya ha anticipado el compañero, tenemos la expectativa de dos vistas, una 13
10 con respecto al pedido de extradición que ha cursado la jueza Servini, precedida por un auto resolutorio enviado el 19 de septiembre del año pasado. O sea que ya el 19 de septiembre del año pasado, pocos días después, se han enviado pedido de detención preventiva a efectos de extradición y luego directamente la solicitud de extradición. ¿Por qué es importante esto en la causa? Es importante porque ha tomado la jueza declaraciones a varios testigos. Varios testigos han podido declarar en Buenos Aires, en Madrid a través de videoconferencia, cosa que no ha sido fácil, pero como sabemos se ha podido hacer finalmente los días 17, 18, 19 y 20. Y ahora es el momento también de que declaren los posibles presuntos autores de los delitos. Tenemos que tener claro también que la victimación en esta causa es amplísima. No son las únicas las víctimas de tortura. Sin embargo, la primera extradición, la primera caso que pide concretamente la extradición a efectos de la declaración indagatoria, es decir, todavía en la fase de instrucción, no en la fase de juicio oral, la segunda etapa, es justamente la tortura. ¿Por qué? Porque es aquella en la que puede pisar sobre terreno seguro en cuanto a la coincidencia de testimonios y a la abundancia de testimonios coincidentes. Eso nos demuestra cuán evidente es el delito cometido. Es decir, para nosotros que se deniegue la extradición de estas personas, para nosotros, estoy hablando desde el punto de vista de la justicia argentina, significa un obstáculo al ejercicio de la justicia y de la jurisdicción universal, que es obligación de la Argentina, como de todos los estados que han suscrito, que han firmado las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención contra la Tortura. Cuando nos dice el fiscal en su dictamen, al que anticipó su opinión, su postura sobre la vista de González Pacheco, nos dice que los fundamentos normativos, normas en los que se apoyan este procedimiento, son de dos fuentes. Una es el Tratado Bilateral entre Argentina y España, el Tratado Bilateral de extradición y asistencia judicial mutua en materia penal, y el segundo es la ley de extradición pasiva de España, del Estado español. Pero se olvida de la Convención contra la Tortura. Se olvida o la deja totalmente de lado ex profeso. Es evidente que el ex profeso es cierto aquí. Es evidente que la justicia española no tiene ninguna consideración hacia el derecho internacional, ni hacia las obligaciones que impone el derecho internacional cuando se trata de la protección de los derechos humanos. Tenemos esa claridad meridiana ya dicha en palabras clarísimas por el Tribunal Supremo. España, dice el Estado español, y la judicatura española se siente atada por las propias leyes. Ese estar atada por las propias leyes significa que no estamos en un Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho es aquel en que está atado por las leyes de la comunidad internacional y por las propias leyes, pero no subordina sus propias leyes, no subordina a sus propias leyes las leyes internacionales. Esto es el obstáculo principal que puede impedir que concedan la extradición. El obstáculo principal es que, como ya decía Borges, hablamos dos idiomas diferentes, porque nosotros hablamos el idioma de la justicia
y de la normativa internacional, y aquí se habla solamente de las normas del Estado español. Entonces no estamos ante un Estado de derecho, sino a un derecho del Estado. Esto es para mí uno de los puntos fundamentales, porque si yo estoy hablando de un contexto internacional, estoy hablando de un delito, como se habla concretamente en el auto resolutorio. Sí, estamos hablando del delito de tortura previsto en tal artículo del Código Penal español, previsto en tal artículo del Código Penal argentino, está previsto en ambos códigos penales. Muy bien, pero si hablamos solo de un delito de tortura aislado, es una cosa, se aplican determinadas leyes. Si hablamos de un delito de tortura que se ha reiterado y que se ha producido en el marco de un contexto de crímenes contra la humanidad, como es lo que estamos demostrando, querella por querella, en la causa argentina, es muy diferente. Entonces está interesada toda la comunidad internacional en que se repriman estos delitos. Han venido expertos, relatores de Naciones Unidas y han dicho a España que cambie su actitud, que cambie su postura, y que ha dicho incluso uno de ellos, que el relator, con respecto a las desapariciones forzadas, que colabore con las causas, con la justicia argentina, que colabore si ella no puede juzgar. Es un Estado que está renunciando a su soberanía en cuanto al ejercicio de la jurisdicción sobre determinados crímenes. Es un Estado que se está limitando a sí mismo, pero bueno, que se limite a sí mismo, pero que deje que los demás ejerzan la jurisdicción. Eso es un punto fundamental. No podemos olvidar el momento histórico que significa esto, incluso esta extradición, aunque estos procedimientos de extradición, aunque la extradición se niegue. Es la primera vez que comparecen a un tribunal de justicia, porque están ante la Audiencia Nacional, estas personas por los crímenes que han cometido. Es la primera vez que se puede decir que se está tratando de enlazar la conducta ilícita con esta persona. Es la primera vez que se está hablando de que han cometido esos delitos. Por lo menos se está hablando ante un tribunal de justicia de que se han cometido esos delitos. Para nosotros, para los abogados de la causa, estamos acostumbrados a que se interpongan obstáculos. Hemos tenido muchos problemas para que se presten las declaraciones por videoconferencia. Presentamos estas imputaciones, se han solicitado, presentamos más imputaciones, se han solicitado 2 de ellas. Mañana presentaremos nuevas imputaciones y si siguen negando la extradición, seguiremos presentando en la medida de que sea posible, en la medida en que nos acojan, en que no se cierre también el tribunal argentino, en la medida esa seguiremos nosotros presentando todo lo que sea necesario. Ahora bien, no creo que la Argentina renuncie al ejercicio de la jurisdicción. Me parece que es algo que ha comenzado, que ha tomado declaraciones, que con este pedido de extradición ha demostrado la voluntad de continuar la causa. Bueno, nada más, porque no quiero... Sí. Yo quería comentaros la campaña de denuncia que hemos organizado. Durante esta semana, todos los días de esta semana, vamos a concentrarnos en este local. Aprovecho para agradecer a la Universidad Complutense la diferencia de permitirnos realizar todas estas acciones. Cada uno de los días explicaremos uno de los temas de la querella, porque lo ha dicho Ana, pero quería insistir. Nosotros no nos querellamos contra los torturadores, ni contra todos los torturadores de la dictadura. Nosotros nos querellamos contra la dictadura misma,
tras todos los crímenes cometidos por el franquismo. Y eso va, aquí iremos explicando temas como los desaparecidos y las fosas, el robo de niños, los preventorios, el trabajo esclavo, las cárceles, la tortura, el expolio, el exilio, toda esa larguísima cantidad de delitos cometidos por una dictadura infame. Todo eso lo vamos a ir explicando día a día, cada una de las tardes. La otra cosa que queremos hacer, tenéis ahí el programa, no os voy a aburrir leyéndolo. Otra cosa que queremos hacer cada una de las tardes es poner en contacto a la gente que estamos en esta querella, los que estamos trabajando, denunciando esos crímenes, con la parte de la sociedad que en este país hoy se está movilizando. Queremos hacer un encuentro con gente del movimiento ecologista, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, del movimiento feminista. Queremos hacer ese encuentro con las mareas ciudadanas, queremos hacerlo con la Asamblea Popular de Madrid, con la Asamblea del 15M, queremos hacerlo con toda la gente a la que le podamos explicar la relación para nosotros directa que hay entre la situación que hoy padecemos y el tipo de transición que se hizo. Y el que en este país haya permanecido intocado un aparato de Estado fascista construido durante 40 años de dictadura. Eso es lo que queremos hacer, y finalmente el día 9 queremos hacer algo muy particular. Como he dicho, se nos van a negar la palabra en estas dos vistas públicas sobre la extradición. Nosotros queremos tomar esa palabra en serio. Vamos a hacer una explicación de cuáles son los motivos por los cuales la jueza Servini de Cubrí ha pedido esas extradiciones. Vamos también a explicar por qué razones los fiscales de la Audiencia Nacional van a pedir su denegación. Y finalmente vamos a debatir ese problema. Vamos a explicar por qué nosotros pensamos que la Fiscalía y la propia Audiencia Nacional prevarican. Por último, queremos darle la palabra a los que fuimos víctimas de las torturas durante el franquismo. Vamos a darle la palabra a alguien como Enrique Aguilar Benítez de Lugo, alguien que estuvo meses en el hospital penitenciario, alguien que puso en la dictadura una denuncia contra Billy el Niño, alguien que ganó esa denuncia. Ganó esa denuncia porque a Billy el Niño le condenaron por malos tratos a una multa de 2.000 pesos. Hay otro caso de esas mismas características, en este caso la multa es menor, y finalmente, de todas las denuncias por malos tratos y torturas que tenía, ya le fueron sobreseídas en su momento a Billy el Niño en aplicación de la ley de amnistía. Queremos que la sociedad nos oiga y que entienda la importancia y la gravedad de que a gente capaz de hacer eso, al día siguiente, la Audiencia Nacional va a volver a encubrir. Ese es el acto que haremos el día 9, el día 10. El día 3 y el día 10 vamos a montar una concentración en la Audiencia Nacional, en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Y por último, el mismo día que salgan las sentencias del Niño, montaremos una concentración en el Ministerio de Justicia para protestar, para hacer consciente a esta sociedad que de nuevo se declaran impunes los crímenes de la dictadura, pero ya no en el terreno general, sino sobre personas concretas, porque el paso que hemos dado es que hemos empezado a poner nombres y apellidos a esos crímenes, y hemos empezado a que se emitan órdenes de detención internacional, y hemos empezado a que se emitan
órdenes de extradición, a que se emitan exhortos pidiendo la extradición y Ana lo decía antes, mañana presentaremos más. Esto no ha hecho más que empezar. No pueden pensar que porque la Audiencia Nacional de nuevo encubra al franquismo y no extradite, ahí se ha acabado la historia. Se van a encontrar con ese proceso una y otra vez, hasta que no sean capaces de pararlo, porque de lo que estamos seguros, de lo que estamos absolutamente seguros, es que esos criminales terminarán delante de un juez. Eso es inevitable, y deben, cada tiempo que pasa, cada nueva medida que toma la judicatura de este país encubriendo a esos criminales, el proceso será más doloroso para nosotros y la vergüenza mayor para nuestro país. Eso es básicamente lo que queríamos decir. Después podríamos contestar a vuestras preguntas sobre cuestiones más concretas. Va a hablar en un momento Josu sobre el tema de muñecas, y yo os terminaré leyendo un poco cosas de las que dicen gente torturada por González Pacheco. Buenos días. Vamos a ver, Ana nos acaba de decir que ya es un logro que sea la primera vez en 70 años, que sea la primera vez que se enjuicia en dos torturadores, pero que se enjuicia o se intenta enjuiciar al franquismo. Ese es un paso, un primer pequeñito, pero primer paso que se ha conseguido pues gracias a la movilización y al surgimiento en el conjunto de todo el Estado de cantidad de plataformas que no se conforman con tapar la historia de 40 años de dictadura y la historia de todo un golpe militar cruentísimo. El programa de actos que tenéis aquí, que es completísimo, se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y se proyectará también, habrá concentraciones y algún tipo de movilizaciones en el conjunto del Estado, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, como en Andalucía, como en Galicia, allá donde podamos. Aunque el centro va a estar aquí, porque el centro de decisión y la Audiencia Nacional, el viejo Tribunal de Orden Público, sigue por aquí. Desde hace 7 meses hay una imagen que a mí personalmente me rebota mucho, porque se me hace espeluznante la imagen de dos individuos, González Pacheco y el capitán Muñecas, tapados con gafas de sol y una terrible bufanda. Están tapados, están embozados, y a mí eso me hace ver que efectivamente están tapados, está tapado, está embozado el propio franquismo, porque es así, tapado y embozado, pero vivo. Ese es el gran problema. Y esa imagen de esos dos individuos, que la estamos utilizando incluso para los carteles, nos dice eso, y queremos decir eso con ello. El franquismo vive, está tapado, está embozado, con cierta vergüenza, pero vive. Y contra ello tenemos que seguir peleando, porque esa impunidad es la que en última instancia no está posibilitando generar todos los resortes que este país podría haber generado en estos últimos 40 años si no hubiera habido la transición que existió. De esos dos elementos, a uno le conocen ustedes muy bien por aquí, por Madrid, y a ese otro le hemos conocido mucho en Euskal Herria, sobre todo en los cuarteles de Zarautz. No sé si conocéis aquello, supongo que la mayoría sí, pero entre Zarautz, San Sebastián y Tolosa, ahí hay un triángulo en el que Muñecas, un joven guardia civil, hay que entender que este hombre en el año 61 entra a la Guardia Civil prácticamente con 22 años, y ya a mediados de los 60 aterriza en el cuartel de Zarautz. En el 68 es cuando destroza, materialmente hablando, a un gran compañero nuestro, Andoni Arrizabalaga,
mediante unas torturas espeluznantes de las que ha sido denunciado ahora por sus hermanos. Andoni desgraciadamente murió. Pero ya para entonces este hombre, en Zarauz, tenía una fama. Vamos a ver, me refiero a un artículo que apareció hace unos meses, septiembre-octubre del año pasado, de un periódico vasco, Berria, y una periodista que pone en boca de testigos de Zarauz, de los ambientes de los años 60, de qué imagen tenía este hombre por allí. Curiosamente, el titular del artículo habla de el látigo de Zarauz, pero no lo dice porque era el duro, que también lo era, sino porque utilizaba el látigo de montar a caballo, la fusta de montar, para golpear en la comisaría a todo el mundo con él. Este hombre se paseaba por Zarauz, según testigos, a caballo, siempre con botas altas, nada de la típica capa de la Guardia Civil, siempre con botas altas, y paseaba a caballo por todo el malecón, chulescamente, como dicen cantidad de testigos, y odiando de una manera increíble a cualquier cosa que le sonara en euskera. Tengan ustedes en cuenta que Zarauz en los años 60 era un pueblo muy pequeñito, se hablaba euskera, luego trascendió un poco al turismo por aquello de que vino la princesa Fabiola de Bélgica, de Anear y estas cosas, pero Zarauz entonces era un típico pueblo pesquero de allí. Entonces, lógicamente, el cuartel de la Guardia Civil tenía que oír euskera por narices. Bueno, pues este hombre provocaba y golpeaba a la gente en discotecas por oír a los muchachos en euskera. Esto es lo que dicen los testigos que lo vivieron. Entonces ya este hombre conoció a Tejero allí en la comandancia de San Sebastián, y luego desde allí lo pasaron a la comandancia de Tolosa. En Tolosa, en el año 76, estuvo torturando también a dos hermanos de Andoni Arrizabalaga, de ese otro compañero que os he dicho que torturó en el 68. Y estos dos hermanos también se han querellado contra él, no por lo que le hicieron a Andoni, sino a ellos mismos. En aquellas torturas narran además ellos que no solo estaba el capitán Muñecas, estaba otro capitán, famoso también en la zona de Guernica y de Vizcaya, el capitán Hidalgo, desgraciadamente ha muerto. El capitán Hidalgo iba con un martillo y golpeaba con un martillo en la cabeza a los prisioneros. Evidentemente no los mataba, pero sí les hacía mucho daño y les abría la cabeza. En Tolosa, el capitán Muñecas fue conocidísimo también, aparte de estos tres hermanos Arrizabalaga, pues por otra pareja, por ejemplo, Elizabeth Nocellas, una muchacha de 16 años y un muchacho de John Olaizola, de 19, que fueron detenidos en abril del 76, eran militantes del movimiento obrero, y según Elizabeth narra, de sábado a sábado fueron torturados en el cuartel de Tolosa. Tengan ustedes en cuenta que Elizabeth, en aquel momento, esta muchacha tenía 16 años. La mayoría de edad era 21. Esto es, sería ilegal detener a una muchacha de 16 años. Bueno, pues estuvo toda una semana en el cuartel y luego encima la pasaron a Martutén, a una prisión. Y a la gente, en principio, menor de edad, no se les pasa a una prisión. Esto denota la impunidad con la que hacían todo lo que hacían. Amparo Arangoa, y la imagen de Amparo Arangoa es una de las imágenes que trascendió internacionalmente por las torturas que sufrió esta mujer. La fotografía del cuerpo de Amparo Arangoa de arriba a abajo, lleno de hematomas, bueno, fue internacional y fue una denuncia tan espeluznante que tuvieron que despedir o echar de la Guardia Civil, a echar o expedientar al propio capitán Muñecas. Amparo Arangoa desgraciadamente murió en el año 92 por todas las lesiones renales, etcétera, que le dejaron. Su hermano Paco también fue torturado. John Goni es otro muchacho de aquella zona también que fue torturado. Muñecas en el año 76 lo sacan de allí porque ya estaba, digamos, quemadísimo como torturador. Lo sacan de allí, lo sacan con su gran amigo Tejero, porque Tejero era comandante de la comandancia de la vieja comandancia de San Sebastián. Y a los 5 años todavía estos señores, aparte de ser condecorados, tienen la suficiente fortaleza como para intentar dar el golpe de Estado del año 81. Esto quiere decir que la transición
dejó las cosas atadas, y bien atadas, pero para los franquistas. Nada más, gracias. Bueno, os comento el historial de Juan Antonio González Cárcel, miembro de la Brigada Político-Social hasta la disolución de esta en 1976. En el 77 se le traslada a la Brigada Central de Información, que es un poco el núcleo duro de la policía, ¿no? A las órdenes de Roberto Conesa, del que será virtualmente su segundo. El día 1 de julio de 1977, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, lo condecora con la medalla de plata de mérito policial, que es la mayor distinción que se le puede dar a un policía vivo en servicio. En el 79 tiene que declarar ante el juzgado de instrucción en Madrid por su participación en los asesinatos de los abogados de Atocha. Exactamente igual, vuelve a tener que hacerlo en el 80, relacionados con los crímenes de brigadas parapoliciales como Ateo, el Batallón Vasco Español, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente en 1981 es separado de la policía y en 1982 se terminará retirando de la policía y aparece como jefe de seguridad en una de las empresas de Madrid, en la que se monta la gran bronca, porque una de sus especialidades fue precisamente perseguir a comisiones obreras en Talgo, desde la empresa donde ahí empieza una larga carrera. Se llevará a construir su propia empresa, una empresa especializada en prevenir atentados, de la que formará parte con Jesús Martínez Torres, que es otro policía de la Brigada Político-Social, que llegará a ser comisario jefe de información del gobierno español, que participará en las conversaciones de paz con ETA. Finalmente ambos dos se terminarán separando gracias a una periodista que está aquí. Pudimos conocer dónde vivía este policía hoy en Madrid, en el Paseo de la Habana número 7, a escasos 500 metros de donde yo vivo. Y a mí este hombre me torturó ferozmente en mi segunda detención en un estado de excepción. Yo me puedo cruzar cualquier día con la misma persona que me torturó durante 10 días en la Dirección General de Seguridad. Pero no soy yo. En el escrito de imputación que nosotros presentamos sobre González Pacheco está la declaración de 14 compañeros que fueron torturados por este hombre. Ahora mismo hay ya muchas más personas que que han presentado declaraciones por torturas de este hombre. No hay nadie en este país que no esté absolutamente convencido de que este hombre es un torturador. No hay nadie en este país que no sepa que en la Dirección General de Seguridad se torturaba sistemáticamente. No hay nadie en este país que no esté absolutamente convencido que la Brigada Político-Social y la Guardia Civil reprimió a sangre y fuego los delitos que ellos consideraban políticos y utilizó la tortura como método sistemático de investigación. A pesar de ello, ni uno solo de esos miembros de la Brigada Político-Social ha tenido que responder jamás por ninguno de esos crímenes. Crímenes que son crímenes de lesa humanidad. Y nosotros hemos tenido que aguantar
como Javier Zaragoza y Pedro Martínez Torrejo emitían un dictamen diciendo que esta gente no tiene que ser extraditada. Y lo dicen porque, en su opinión, si son ciertos los delitos que cometieron, deberían de ser juzgados en nuestro país. Es lo único de verdad que dicen. Esta gente debería de llevar decenas de años juzgada y condenada en nuestro país. Pero lo que no dicen a continuación es precisamente que en este país no se les juzga. Y para eso, para juzgar los crímenes que son repugnantes para el conjunto de la sociedad, y que en los países, porque o la judicatura de ese país o el ordenamiento jurídico de ese país los avala y son impunes, a nivel internacional se puede juzgar esos crímenes. Eso es precisamente lo que nosotros hicimos: salir fuera de este país a pedir la justicia que en nuestro país se nos negaba. Y la judicatura argentina decidió que era verdad, que esos eran crímenes de lesa humanidad y que había que aplicarle los principios de la justicia universal a la dictadura franquista. A partir de ahí, no somos nosotros, es la propia Audiencia Nacional. La semana pasada el juez Santiago Pedraz dijo que en este tipo de casos la jurisdicción internacional prima sobre el ordenamiento jurídico de los países, más cuando se trata de temas que tienen que ver con los derechos humanos. Eso lo decía porque explicaba que la justicia de los Estados Unidos no tiene nada que decir. Si no juzga a los militares que asesinaron a José Couso, debe dejar que lo juzgue la justicia española, en aplicación de la justicia universal. Exactamente igual. Si la justicia española no juzga a esos criminales, no tiene nada que decir a escala internacional. La ley de amnistía, que amnistía a esos delitos, no tiene carácter de jurisdicción universal, es la de este país. Y nosotros, desgraciadamente, no hemos podido lograr que a estos criminales lo juzguen en este país. La justicia argentina es la que está trabajando sobre este tema y la justicia española no tiene nada que decir. Estos dos torturadores deberían de llevar meses en Buenos Aires, sin que aquí nadie tuviera que haber dicho ni una sola palabra. Eso en aplicación de la jurisdicción internacional y también en aplicación del acuerdo común entre España y Argentina sobre extradición. Y sin embargo, estamos convencidos, porque así lo dice el dictamen de estos dos fiscales, que la judicatura española volverá a encubrir los crímenes del franquismo y volverá a considerar que no hay que juzgarlos porque son delitos prescritos o son delitos amnistiados, y prevarican porque nadie mejor que ellos sabe que los delitos de lesa humanidad nunca, jamás prescriben, ni pueden ser amnistiados, ni pueden ser indultados a partir de ninguna ley de punto final. Lo saben mejor que nadie y lo ha aplicado este mismo Tribunal Supremo en cantidad de ocasiones, siempre que ha tenido que juzgar crímenes cometidos fuera de este país. Y siempre que ha tenido que juzgar los crímenes cometidos en este país por la dictadura franquista, lo ha negado. Por eso nosotros, cuando oímos decir que en este país la justicia es igual para todos, nos parece un chiste macabro, porque nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Y ese es un derecho primigenio, un derecho humano primitivo, inicial, anterior a cualquier política. Y eso se nos está negando a nosotros
a otras y a otras víctimas desde hace 70 años. Eso es lo que nosotros queremos denunciar en la campaña que vamos a realizar, y eso jurídicamente es inapelable, y ellos lo saben. Muchas gracias. Perdona, podéis hacer las preguntas.